La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Buenos días, Cafetera. Me acabo de hacer mecenas y me alegra mucho. Y lo hago porque me enamora cada mañana eso de somos la resistencia y no estás sola. Así que solo por amor me he hecho mecenas. Sois muy buenos, un abrazo. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago. Ha sido muy bonito el mensaje, ¿eh? Aunque interrumpa la sintonía del programa. Pero ha sido muy bonito. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? En el programa La Cafetera de Radio Cable. En una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia. Ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar... No me mires así, Mary. Hoy me he hecho pequeñito. Estoy hipersensibilizado. Ayer estuvimos en el teatro. Fuimos a ver A Voz en Cuello. Vamos a hablar ahora en el programa de eso, ¿eh? Pero como hoy es viernes y además estamos en directo y como los viernes habíamos tomado la decisión de hablar mucho de cultura, vamos a hablar de series de televisión, vamos a hablar de Black Mirror, de ese primer episodio, y ya veo que se está incorporando un montón de gente. Entonces, después de la sintonía hablo. Hoy, Mr. Juncker, Mr. Tajani, to accept and to start a new era of dialogue and negotiation about this reality. Nunca ha habido una tregua con el Partido Popular y con, en este caso, el otro partido que le sustenta. Nosotros hemos seguido haciendo oposición en el Congreso de los Diputados y en el Senado, denunciando día a día lo que estaba sucediendo en el país. No voy a entrar en los detalles de cuáles son los planteamientos que se vienen haciendo, los dispositivos que se están acometiendo, porque no conviene dar pistas a aquellos que quieren utilizar, sin duda alguna, las redes pues para cometer hechos delictivos y no para facilitar todo lo que tiene que ser la comunicación. Yo le digo a los señores Junqueras y Puigdemont que la única fábrica que tiene que abandonar Cataluña, la única, es la fábrica de hacer mentiras de los señores de Junts pel Sí y la CUP, que han alimentado un discurso absolutamente disbaratado, absolutamente contrario a los intereses de los catalanes. El gobierno del Partido Popular tiene, en primer lugar, un problema con los pensionistas.
Al Partido Popular le cuesta entender que las pensiones son un derecho y no son una mercancía, que en nuestro país nuestros mayores han estado trabajando durante muchos años para ganarse el derecho a tener una pensión digna. Me dice que, bueno, no te preocupes, que yo lo rompo y lo tiro. Y dice, no lo tires, quémalo, porque la bolsa la pueden coger, la pueden mirar, lo pueden hacer. Y además me ponía nervioso porque además me dice, no lo quemes y quémalo en un día que haya niebla, que no nos pille el helicóptero de la Guardia Civil. Buenos días, cafetera. Bienvenidos una mañana más a este programa en el que tratamos de analizar diferentes aspectos de actualidad, analizar qué es lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, con tantos matices, con tantas lecturas, con tantos perfiles, y lo hacemos en compañía de los numerosos y las numerosas oyentes que se incorporan a esta hora al programa. También lo hacen después en diferidos desde diferentes lugares del planeta. Así que saludamos a Repopstar, Pedro Dravioso, Xavi Gracia, Ismael, Benito, que dice: tras 2 años hoy es mi primera cafetera en directo. Bienvenido, Benito, pasa, dentro se está más calentito, tienes sitio y eres bien acogido por la familia de la cafetera. María.es, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, ¿qué tal estás? Ahora sí. Muy bien. Nos hemos comido la sintonía. Yo creo que es la primera vez en 4 años, 3 años, 2 años. Vamos a hacer 4 años en enero. Nos había hecho una aplicación, una oyente, que nos permitía poner la fecha y nos decía cuánto tiempo llevábamos emitiendo. Decía, para que no os vuelva a pasar esto. ¿Cuánto hacemos? 4 años. 4 años. ¿4 años hacemos en enero? 4 años, 4 añitos. 4 años ya se deja el chupete, ¿no? Sí. Hay que dejar el chupete, que no quiero dejar el chupete. La primera vez que Fer, bueno, el pobrecito, que cuando dejó el chupete, no debería contar estas cosas, que estoy ahí invadiendo su intimidad, pero bueno, ya me lo... Ya te lo recriminará una cuando sea buena mayor. terapia argentina resolverá todo esto. Pero cuando dejó el chupete, fue todo pequeñito. Al principio hizo varios intentos, pero un día todo decidió, cogió y dijo: tirarlo a la basura, con su lengüita de trapo. Y entonces abrió el cubo de la basura, lo lanzó para adentro y salió de la habitación muy decidido, y de pronto volvió mirando con cara de pánico de: oh Dios, no, ¿qué he hecho? He tirado el tete a la basura. A mi hermana, bueno, la verdad es que pobrecita, se lo cortaron una vez por hacer la broma. Entonces, claro, la pobre fue a coger el chupete y no había nada. Pobrecito. A mí me encantaba el sonido que hacía Fer cuando cogía el chupete, que decía chup, 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 y miraba así con el tete. Era muy bonito. Oye, pues me duró muchos años la sensación de necesidad de chupete. Yo recuerdo perfectamente, así como no recuerdo cuando lo llevaba, pero sí recuerdo la sensación de abandono. Qué metáfora, ¿no? Sí. Sí, es tan largo el amor y está, al contrario, es tan corto el amor y es tan largo el olvido. Sí, noches de poesía. Ayer estuvimos en la obra de Sergio Peris Mencheta, A voz en cuello. Qué bonita, qué maravilla de obra, con poemas de Mario Benedetti, basado en textos de Mario Benedetti. Es una experiencia fabulosa, ingeniosa. Habla de la radio, porque es una obra de teatro que en realidad es un programa nocturno de radio, y lo interpretan Sergio Peris Mencheta con su chica Marta Solaz, que es cantante, que tiene una voz maravillosa y además hace una interpretación muy ingeniosa con diferentes voces en diferentes planos. Bueno, es una experiencia maravillosa y además te entregan un antifaz cuando entras para que asistas a la representación totalmente inmerso en la misma y como si fuera realmente un programa de radio. Bueno, ayer había un grupo de ciegos y un grupo de teatro de la ONCE que había llegado, y entonces estuvieron describiendo su experiencia, porque después Peris Mencheta, que es tan majo, tan cariñoso siempre, nos cogió, hizo después un pequeño coloquio, siempre lo hace después de sus representaciones, y entonces sentó a todos los espectadores que se pudieron quedar y estuvieron charlando y sobre la experiencia, lo que habían vivido, lo que habían sentido. Había gente que lloraba mientras escuchaba los
los poemas y sobre todo a quienes nos evocan algunas cosas, los poemas de Benedetti, pues nos hacía sentirnos especialmente sensibles. Fue muy bonita la experiencia, es muy recomendable. Nos encontramos con varias oyentes de este programa que se acercaron súper cariñosas. Mónica de Berlín, súper simpática. Bueno, había varias personas que se nos acercaron durante la representación, encantadores, y que habían llegado al teatro por recomendación de este programa, y eso nos gustó mucho, nos dio una especial alegría. Así que, bueno... Fer quiere ya una... ¿Cómo se llama? Loop Station. ¿Quieres una Loop Station? No lo sé, porque lo manejaba con mucha habilidad. Es un aparatito que tiene Marta Solaz y que le permitía ir grabando mientras hablaba y luego reinterpretar. Le daba otra vez al play, esa voz sonaba y ella cantaba sobre la misma voz que acababa de grabar. Y entonces era una especie de bucle sonoro. Ahí el único problema que tenemos es que no sabemos cantar. Claro, es que Marta Solaz canta varias voces y entonces hay que saber hacer eso. A mí me alucinó porque sí que está el antifaz, pero luego es lo que decíamos, que claro, tienes que quitártelo muchas veces porque quieres ver cómo es capaz de hacer todo lo que está haciendo Marta Solaz a la vez, en directo, cantando y manejando esa máquina que parece mágica, ¿no? De hecho, luego al final de la obra nos acercamos para cotillear a ver cómo era. Y entonces ayer hubo sorpresa en la representación porque apareció por allí Juan Diego Boto, que está de paso por Madrid estos días, que sabéis que está en Estados Unidos viviendo, está rodando esa serie Good Behavior, Buen Comportamiento, que está teniendo un formidable éxito, y además que Juan Diego Boto que lo hace, la verdad, con un altísimo grado de calidad. Bueno, pues está de paso por Madrid y entonces Sergio Peris Mencheta le invitó a leer algunos poemas de Benedetti, así que os podéis imaginar la combinación sorpresa viendo a Sergio Peris Mencheta interpretando estos poemas de Mario Benedetti, de pronto que saliese Juan Diego Boto y con la música de Marta Solaz y también Marlango, que interpretaron una canción, salieron a interpretar allí un tema, porque en cada representación, en cada función de A Voz en Cuello de esta obra de teatro, invitan a algún cantante para que interprete o bien un poema de Benedetti o bien, bueno, fue maravilloso, estuvo muy bien, una noche muy agradable, muy de radio, y luego el coloquio posterior, y fíjate, te voy a decir, el coloquio posterior fue tan interesante porque todo el mundo expresó lo que sentía cuando escucha la radio, la experiencia que le produce escuchar la radio, y la verdad es que no hacíamos más que ver las caras de los oyentes, no estaban allí todos los oyentes, pero cada persona era un pequeño miembro de la cafetera y expresaban muchas de las cosas que sentimos nosotros también desde este lado y cómo se mezcla muchas veces cuando actuamos como oyentes del propio y luego a mí me fascinó luego en el coloquio, ¿no? Las personas que eran de ese grupo de teatro de la ONCE, y había una mujer que le había encantado la obra porque es que se le notaba y además me gustó mucho porque dice, es que nosotros no vemos, dice, pero es que lo bueno de esta obra es que no hace falta ver, es que solamente con sentirla y escucharla, dice, ya te llega, ¿sabes? Y ellas ya se imaginaron su escenario y no les hacía falta ver nada. Es que además el hallazgo de Peris Mencheta con esta obra, con esta interpretación, es que ha combinado dos mundos aparentemente antagónicos. Por una parte, la radio, que es verdad que se vive como una experiencia, lo sabéis vosotros, los oyentes que lo estáis escuchando lo sabéis perfectamente, se vive como una experiencia individual, no colectiva, en la que la imaginación es la que tiene que crear un mundo. Vosotros ahora mismo os estáis imaginando cómo estamos María Puntos y yo sentados ahora, cómo nos estamos dirigiendo al programa. Os estáis inventando todo un pequeño universo de sensaciones. Frente al teatro, que no deja tanto espacio a la imaginación porque está interpretando allí visualmente tal. Entonces, la combinación que hacen sentados en unas sillas, entregándote unos antifaces para que cierres los ojos y te dejes llevar por las palabras, hace que entremezcle dos mundos aparentemente desconectados y es maravilloso. Y además con los textos, con los poemas de Benedetti, siempre tan luminosos, siempre tan inteligentes y siempre tan valientes, porque la poesía de Benedetti es una poesía muy valiente y valientes son los que la escuchan. Bueno, fantástica recomendación de la cafetera, ¿eh? Os invitamos de verdad, si tenéis oportunidad, pasa por varias ciudades, que os informéis A Voz en Cuello en internet. Algunas personas acudieron a Madrid, sé que tiene
tiene otros lugares donde está siendo representada, así que podéis informaros, y felicidades de verdad a Sergio Peris Mencheta, a Marta Solaz, a quienes participaron ayer en la representación, y fue un gustazo, de verdad, lo disfrutamos muchísimo. Hoy es viernes de la cafetera, y los viernes nos gusta mucho poner la mirada en la cultura, porque además se vino Guille con su chica Mer, Miguel, con Susana, amigos, y Guille, que mi amigo Guille tiene la página soypoeta.com, entonces tiene una vida cultural, con una agenda cultural extensísima, siempre está en algún evento, siempre está participando en alguna cosa, y entonces cuando entrábamos decía, qué importante es la cultura, qué desatendida está en España, pero qué forma de alimentar el alma, y qué razón tiene, qué fácil es dejarse llevar, dejar que los sentimientos afloren cuando estás viendo una obra de teatro bonita, dejarte llevar por los sentidos, ¿no? Y es verdad, ayer era muy fácil de pronto dejarse arrastrar hacia la mirada de Benedetti y terminar llorando escuchando los poemas, ¿no? Había gente que le evocaba, que decía, a mí es que me recordaba cuando era pequeñito, cuando estaba con mi abuela, cómo escuchaba la radio mi abuela, y con esa voz tan cálida, que encima Sergio Peris Mencheta imita el acento uruguayo, pero increíblemente bien, es una pasada, una auténtica pasada. Que de hecho, decía el menudo examen, he tenido que representar esta obra de teatro en Uruguay, rodeado de uruguayos, que eso también tiene que ser una experiencia, un chute potente, porque claro, todo el mundo te está mirando y dice, pero ¿cómo habla? Pero lo hace tan bien Peris Mencheta, así que... Pero luego también lo que estuvimos hablando de la necesidad también de digamos, hacer entender el teatro a los niños desde muy pequeñitos, ¿no? Que a lo mejor la dinámica que se lleva en los coles, esto es una crítica constructiva, pero que a lo mejor la dinámica que se realiza en los coles pues podría ser mucho mejor, ¿no? Podría ser a lo mejor una experiencia mucho más enriquecedora para los niños, que les podría traer mucho más, que a lo mejor no fuesen obras muy complicadas para ellos, porque seguramente, claro, esto lo decía también Peris Mencheta, ¿no? Dice, seguramente si hiciésemos algo, ¿no? Algo extraordinario en el colegio, si les hiciésemos llegar a los niños esta experiencia, seguramente vendrían con muchas más ganas al teatro y se lo pasarían bien, porque al final es verdad, al final el teatro también es para ir a pasártelo bien, disfrutar, llorar, reír y no pensar en nada más. Si no reconocemos la experiencia que aporta la cultura a la vida de las personas, es muy difícil que entendamos la necesidad de impulsarla y reforzarla, ¿no? Pero tenemos que entender eso. Ayer, yo por eso admiro tanto a la gente que se dedica a algún aspecto de la cultura, que puede ser, oye, hay muchísimos aspectos, de la gente que escribe. Hay gente que lo hace de forma pública, pero hay gente que lo hace de forma íntima, que escribe poemas, pequeños relatos en su vida íntima, y que a través de eso expresa lo que siente. Pero siento tanta admiración por quien pinta, quien diseña, quien hace música, por aquellas personas que la interpretan, por los actores, por las actrices. Es tan enriquecedor sentarte, fue tan agradable después poder conversar con Peris Mencheta, con gente que es capaz de activarte el corazón de pronto, ¿no? Que solamente un gesto, una pequeña mirada, y es que además ves que gente que se ha dedicado a estudiar y a explorar tanto la naturaleza humana y cómo se activan esos mecanismos, porque lo están investigando permanentemente para hacerlo en sus obras de teatro, porque lo que pretenden es contagiar sentimientos, sentidos, activar sentidos. Cuando gente que está explorando, hablas con ellos 10 minutos, te das cuenta de lo mágicos que son en el fondo, ¿no? La capacidad que tienen tan maravillosa para trasladarte a otros mundos, ¿no? Bueno, muy buenos días a todos. Teníamos que haber entrado hablando de actualidad y despejar ese capítulo, pero este programa a veces comienza por un lado y termina por otro. Esto es la naturaleza humana, que nos vamos dejando arrastrar. Son las 8:50. Voy a decir la hora precisa para aquellos que estáis en directo. 8:47 de la mañana a quienes estáis en directo, pero hay mucha gente que está conectada en diferido, la Resistencia, la Retaguardia, en diferentes lugares del mundo. Por cierto, muchos luego nos escriben que están en todas partes del planeta, nos hace una especial ilusión, y además estoy viendo que hay muchas personas que se están incorporando por primera vez en directo hoy, que eso también es muy bonito. Es por la mañana, hay bastante luz, las calles huelen a mojado. No todos los días las calles huelen a mojado, no ha llovido, porque además está bastante despejado, pero no sé si es que han estado baldeando algo. Hay palomas. Hay palomas y hace frío, empieza a hacer frío, sí. Y va siendo hora de echar un tronco en la chimenea. Estás escuchando La Cafetera y si lo estás haciendo, no estás sola. Let me bring him home. Let me bring
Bueno, Enfermeros Alesa dice que pasa la retaguardia. Enfermeros Alesa, que está por allí, por la zona de Aragón, Maestrazgo. A ver si estará empezando la jornada, seguramente estoy leyendo en el chat, estará empezando la jornada. Bueno, vamos a despejar, si os parece, las portadas de los diarios, de los digitales y la actualidad más directa, y luego tenemos que hablar, uno, con la gente de El Orden Mundial. Muchos de vosotros seguiréis esta cuenta de Twitter. El Orden Mundial es una cuenta que habla de los conflictos internacionales, de contexto internacional, básicamente, de información internacional. Es un proyecto que nos gusta mucho, lo seguimos con mucha atención aquí en el programa. Y al hilo de todo esto de Rusia, de Cataluña, de todos estos informaciones que están surgiendo en torno a eso, pues hemos querido hablar con ellos también para que nos ayuden a comprender un poquito qué dimensión real puede tener eso. Pero es que además acaban de empezar un crowdfunding también, y como nos sentimos muy hermanados en proyecto, pues nos gustaba conectarlo y darlo a conocer. Y después vamos a hablar de Black Mirror, primer episodio de la serie, aquel que tuvo tanta repercusión, el episodio del cerdo, lo conocéis todos perfectamente, y desde luego los que lo habéis visto, es una serie, me decían ayer, no insistas tanto en que es una serie para adultos porque se deja ver un episodio para adultos, pero yo creo que produce un desasosiego bastante potente. Hombre, un menor de edad no sé si podría ver esto. No, porque aparece el protagonista, por cierto, va a estar lleno de spoilers. Si no habéis visto el capítulo y os molestan los spoilers, es el primer capítulo de la serie, el del cerdo. Si no lo habéis visto tenéis que verlo. Vamos. Tenéis que verlo. Es prácticamente obligatorio porque es que es alucinante. Ya sabéis que la idea del videoforum consiste en no solamente comentar una película, sino que el propio debate sirva como sustituto de la película, que el propio ratito que pasamos aquí hablándolo te sirva de experiencia como si la estuvieras viendo. Y por eso pues seleccionamos los sonidos más característicos e intentamos arrastrarnos a la atmósfera de esa serie. Pero si no te gustan los spoilers, mal, porque la serie va de una serie de cosas que hay que desvelar necesariamente. Así que te diré que te recomendaría, si no te gustan, que desconectes el programa, aunque me duela muchísimo y perdamos un oyente, pero lo primero es vuestra estabilidad y vuestro cariño. Bueno, las portadas de los digitales. El diario.es dice: los consejeros del IBEX se libran de la caída del salario medio y alcanzan el récord de 644.000 euros al año. Así que mientras nos estaban diciendo que la crisis estaba floreciendo y mientras se nos está recortando los sueldos, los salarios, el salario medio ha caído en 2016 por primera vez en una década. Bueno, pues los consejeros del IBEX se han librado de esa caída del salario medio, alcanzan ese récord, 644.000 euros al año. La economía crece, los salarios están cayendo. España no ha salido de la crisis. También Puigdemont, en la portada del diario.es, ayer se presentó de nuevo ante el juez y ahora acompañado de un equipo de 10 abogados belgas. Tenía un equipo de defensa catalán y ahora se lo ha presentado muy reforzado por un equipo muy experto, muy especializado en leyes internacionales y en leyes belgas. Así que puede estar desarrollando una nueva estrategia de defensa. Ayer concedió una entrevista a Russia Today. Ha tenido una cierta repercusión y decía en esa entrevista: si ganamos, vamos a necesitar de la ayuda, de la mediación internacional. And if in the next elections we will win, that I propose to the Mr. Rajoy, Mr. Juncker, Mr. Tajani, to accept and to start a new era of dialogue and negotiation about this reality. Entonces decía que si ganaban las elecciones propondría a Mariano Rajoy y a autoridades europeas un nuevo espacio de diálogo y de negociación ante esa realidad, decía Puigdemont. Bueno, esto en Russia Today, ayer en una entrevista que concedía en inglés, podéis acceder a ella a través de internet, a través de YouTube, lo podéis ver, y vemos en el capítulo de la corrupción. En Infolibre vemos en la portada: 2 exdirectivos colombianos del Canal señalaron a Ignacio González, el expresidente de la Comunidad de Madrid, Partido Popular. Señalaron como la persona que ordenó cómo repartir los sobornos. La confesión del exgerente de INASA y la del exdirector general de AAA de Barranquilla agravan la situación del expresidente de Madrid en el caso Lezo. Desvelaron que Ignacio González se reservó para sí una comisión de 1,8 millones de dólares por la compra de Misao, según indicaron a Infolibre fuentes conocedoras de la investigación, dice su portada. Y mientras Ignacio González, la información, ¿os acordáis ayer la portada esta
que desvelaba Infolibre las conversaciones. Ignacio González sobre Esperanza Aguirre. Todo le importa un pito salvo ella, los demás somos el puto servicio, decía Ignacio González. Bueno, en Público, las negociaciones para renovar Podemos en Madrid atascadas a 48 horas del límite. Sabéis que se está produciendo movimientos en Podemos Madrid, que se va a enfrentar ahora a su proceso de elección de líderes para la Secretaría de Madrid. Y bueno, pues hay diferentes colectivos que quieren presentarse y están negociando los espacios de participación y las fórmulas. Puigdemont estará libre en Bélgica hasta que se resuelva su entrega a España, dice también Público, y iría a la cárcel de Extremera y tendría celda individual, dice Público.es, que por cierto lleva también, y como hoy conectamos en el espacio, en la cafetera hablamos de Black Mirror, una noticia que nos parece interesante. Imputado un humorista de RAC-U por hacer chistes sobre el 1 de octubre. Hoy hay varias informaciones que nos han llamado mucho la atención y que encajan además en este contexto distópico en el que discurre Black Mirror. Sabéis que hemos conocido en las últimas horas, ha habido algunas informaciones, el Supremo ha sentenciado que retuitear un mensaje delictivo también es delito. Es una sentencia del Tribunal Supremo que, la verdad, cambia la naturaleza del comportamiento de los internautas en España. Dice que retuitear mensajes delictivos se puede convertir también en delito. Lo ha dicho el Tribunal Supremo en una sentencia en la que destaca que reenviar mensajes o imágenes de apoyo a ETA o de homenaje a los terroristas puede ser delito de enaltecimiento, porque el Código Penal no exige que el acusado asuma como propio, ni razone ni argumente la imagen y su mensaje, ni tampoco que sea el que lo haya creado. Basta que de un modo u otro accedan a él y le den publicidad, expandiendo el mensaje a gran cantidad de personas. Así que si creíais que no estábamos en un futuro, pues eso, distópico, una utopía irreal, especulativa, si pensabais que estábamos en otro espacio, estabais totalmente equivocados. Por eso tiene tanto sentido hablar de Black Mirror, del comportamiento de los ciudadanos en las redes sociales, y por eso lo vamos a hacer hoy en el programa. Bueno, más informaciones que vemos en los digitales, porque también nos ha llamado mucho la atención. Ayer escuchamos, y ha tenido una gran repercusión en Internet, a Marjaliza, el socio de Granados. Marjaliza era un empresario con el que tenía mucha relación Francisco Granados, y entonces ayer tuvo que testificar ante el juez. Estaba Francisco Granados sentado detrás suyo. Y escuchamos una declaración, y alguien ponía en Twitter, después de escuchar a Marjaliza, ponía: escuchado, patrón. Dice que Granados le invitó a que quemase la documentación comprometedora, que lo hicieran un día de niebla para que no lo detectasen los helicópteros de la Guardia Civil. Me dice que, bueno, no te preocupes, que yo lo rompo y lo tiro. Y dice, no lo tires, quémalo, porque la bolsa la pueden coger, la pueden mirar, lo pueden hacer. Y además me ponía nervioso porque además me dice, no lo quemes y quémalo en un día que haya niebla, que no nos pille el helicóptero de la Guardia Civil. Y yo, pues, bueno, todo eso lo empecé a hacer, empecé a recoger todo, y posteriormente pues busqué en internet, buscamos mi secretaria y yo, que es la que lo hicimos, buscamos un día que hacía niebla, que hacía mal tiempo, y quiero recordar que fue la primera semana de octubre cuando lo quemamos. Así que eso decía. Bueno, mientras tanto, sigue el debate y lo vemos en las portadas de los digitales. Puigdemont ofrece a Trapero ser el número 3 de su lista para el 21D, dice el Confidencial.com, y sigue el dilema con Cataluña. Hasta el 21 de diciembre nos va a acompañar, es bastante evidente. Y el PSOE, que trata de defenderse de quienes le acusan de sostener al Partido Popular, y dice: nosotros no apoyamos al gobierno, defendemos el Estado, dijo ayer el Partido Socialista. Nosotros no apoyamos al gobierno, apoyamos al Estado. Nosotros lo que hicimos como padres y madres de la Constitución que somos es precisamente defender nuestro marco de convivencia, nuestra Constitución. No había otra opción que cerrar filas en la defensa del Estado de Derecho. Y por lo tanto es lo que hicimos. Nunca ha habido una tregua con el Partido Popular y con, en este caso, el otro partido que le sustenta. Nosotros hemos seguido haciendo oposición en el Congreso de los Diputados y en el Senado, denunciando día a día lo que estaba sucediendo en el país. Eso decían ayer desde el Partido Socialista, porque claro, están siendo acusados de ser el sostén ahora mismo del gobierno del Partido Popular. Y bueno, en todo caso, mientras tanto,
Escuchábamos también a Inés Arrimadas, decía, bueno, anuncian un plan para que vuelvan las empresas que se han marchado, se habla de más de 1.000 empresas que habrían movido hipotéticamente su sede o bien la sede social, o esto en realidad consiste en una firma, no es que trasladen la sede, pero bueno, el caso es que dice que quieren hacer un plan para recuperar todas estas empresas, pero sobre todo acusaba al independentismo de haberse enriquecido con todo este proyecto. Y ya que se han ido tantas empresas, que queremos que vuelvan, por cierto, y que queremos hacer un plan de retorno de empresas para que vuelvan lo más pronto posible cuando podamos dar estabilidad con un nuevo gobierno en Cataluña, yo le digo a los señores Junqueras y Puigdemont que la única fábrica que tiene que abandonar Cataluña, la única, es la fábrica de hacer mentiras de los señores de Junts pel Sí y la CUP, que han alimentado un discurso absolutamente, disbaratado, absolutamente contrario a los intereses de los catalanes, y que es la única fábrica de verdad que debería abandonar para siempre Cataluña, que es la fábrica de hacer mentiras del señor Puigdemont y del señor Junqueras. El resto de empresas que han huido tienen que volver, tendrían que volver, y vamos a comprometernos a dar estabilidad, seguridad jurídica y a dar un ambiente de crecimiento. Sometimes a proud man must beg and plead, send out a wise man gets down on his... Y mientras tanto, vemos, la Fiscalía belga ha remitido 24 preguntas a la juez Lamela sobre el respeto a los derechos humanos. Lo publica hoy el periódico La Razón en su portada y dicen, ni siquiera con de Juana Chaos nos han pedido tantas garantías. Malestar en la audiencia, que recuerda que, dice, esto se basa en la confianza mutua entre estados de la Unión Europea. Así que hay dice, lo vemos también en la portada de La Vanguardia, Lamela garantiza a Bélgica los derechos de Puigdemont. Bélgica avisa, dice el periódico El Mundo, que dará a Puigdemont tratamiento de prófugo VIP. Y dos temas muy interesantes también hoy en las portadas de los periódicos. Seguimos a cuenta de la tensión que se vive entre las denuncias que se está haciendo desde el gobierno español sobre los supuestos ciberataques desde Rusia o las injerencias del gobierno ruso. Ayer escuchamos a Zoido diciendo que se han reforzado las medidas contra los hackers en previsión de lo que pueda ocurrir el 21 de diciembre. Pues bueno, el Ministerio lo que está llevando a cabo, sin duda alguna, es un refuerzo en todas las medidas de seguridad que en esta materia se vienen observando, no solo con motivo de la celebración de las elecciones, sino que sin duda el refuerzo se viene acometiendo desde hace tiempo, porque sin duda alguna tenemos que, por un lado, preservar nuestras infraestructuras críticas, pero al mismo tiempo tenemos también que preservar todo lo que son las empresas del sector, y por tanto es un trabajo que se viene haciendo de manera habitual y que sin duda alguna tendrá también un reflejo para las próximas elecciones del 21 de diciembre en Cataluña. No voy a entrar en los detalles de cuáles son los planteamientos que se vienen haciendo, los dispositivos que se están acometiendo, porque no conviene dar pistas a aquellos que quieren utilizar sin duda alguna las redes pues para cometer hechos delictivos y no para facilitar todo lo que tiene que ser la comunicación. Ahora vamos a hablar con el orden mundial precisamente sobre esto, sobre la injerencia o no de Rusia. ¿Qué intereses puede tener Rusia en participar de una manera o de otra en la difusión de la propaganda? Y luego el hecho de que Zoido diga esto, ¿no? De no vamos a avisar de las medidas que vamos a tomar en contra del quién puede influir en las elecciones. A ver, al final va a haber muchos factores que van a influir en las elecciones del 21. No hace falta que hackeen nada porque ya está todo dicho, y seguramente la campaña electoral que vayan a hacer sea muy dura, y en ella pues veremos también cómo se posicionan los medios de comunicación, que también van a ser determinantes en los resultados electorales. Sí, además toda la vaguedad de los términos que se utilizan, la vaguedad de las informaciones que se están publicando, porque nadie duda
parece evidente que un gobierno como Rusia puede tener muchos intereses en desestabilizar o en participar de la propaganda y en utilizar esas herramientas tecnológicas. Parece evidente. Los gobiernos hacen esas cosas, los gobiernos hacen cosas, que diría Mariano Rajoy. Eso lo ha hecho Estados Unidos desde hace muchísimos años, lo ha hecho en Latinoamérica siempre que ha querido, siempre que ha tenido la oportunidad. Bueno, y también hemos invadido países, ¿eh? Se han invadido países, directamente. Se ha intentado ofrecer contexto. ¿Qué era sino propaganda cuando veíamos al gobierno de Bush con una imagen, con un tubo de ensayo en la mano diciendo lo que eran las armas biológicas de destrucción masiva, y esa fotografía repetida en todas las portadas de la prensa mundial cuando era falso, no existían las armas de destrucción masiva? Así que los gobiernos hacen estas cosas no parece muy difícil de creer. Lo que sí resulta llamativo es que con informaciones tan vagas se construyan auténticos debates públicos que terminan afectando a diferentes... Y también a lo mejor un poco la cultura del miedo, ¿no? Un poco lo Estamos que en la decía doctrina San del Pedro, shock, o sea, absolutamente, sí. Vamos a avisar de algo que nosotros no estamos diciendo que no esté ocurriendo, pero que sí que es verdad que con esas informaciones, pues que bueno, se lanza un mensaje y no sabemos realmente en qué consiste, porque tampoco nos han explicado cómo funciona todo esto de los bots, cuál ha sido el mecanismo real para influir en otros países. Bueno, veremos a ver también cómo desemboca esto, porque seguramente también acaben saliendo informaciones de estas para las elecciones catalanas. Dentro de ese futuro distópico y de esa forma tan peliculera en la que presentan la lucha tecnológica, y uno se imagina, pues hombre, teniendo en cuenta que las centrales nucleares tienen herramientas técnicas y se presupone que pueden tener algún tipo de forma de acceso no autorizada, eso sí nos provoca verdadero pavor. O el acceso, por ejemplo, a la maquinaria de los hospitales, o a las depuradoras de las ciudades, o a los, no lo sé, los conductos de gas, o incluso a los semáforos de las ciudades, o incluso al tráfico aéreo. Es decir, hay un montón de elementos que nos podrían atemorizar sobre la red, la forma en la que están conectadas la vida de los ciudadanos al asunto tecnológico, si alguien quisiera irrumpir en ellos y poner en quiebra un país. Pero claro, dices, no, si nos tenemos que preocupar porque ha habido un grupo de mensajes en Twitter hablando en ruso de lo que suponen las elecciones o de lo que supone el independentismo, hombre, si todos los temores son esos, claro que crean contexto, evidentemente, y eso puede dar lugar a la inestabilidad. Ahora lo veremos precisamente en Black Mirror, pero cuidado, porque habiendo tantos peligros como hay, no parece que un gobierno como el ruso haya puesto mucha carne en el asador si solo se ha dedicado a eso. No, y que luego también lo que dice Vladimir, dice, hacer retweets es un delito, pero poner la esquela de Primo de Rivera en tu periódico ya tal. Y de hecho, pues bueno, pues como decía el diario.es, ha habido algunos medios que la han publicado en su versión impresa. Pero nos están diciendo esto de las injerencias rusas, pero es que mientras también estamos viendo este tipo de cosas, y a lo mejor tendríamos que alarmarnos pues porque hacer RT sea delito, porque tengamos el caso de César Strawberry, porque tengamos muchos otros casos que por tuitear ciertas cuestiones pues hayan acabado siendo objetivo de la llamada ley Mordaza en este país, ¿no? Pero bueno, seguiremos hablando de los bots rusos. Sí, bueno, el hecho es que la polémica política continúa, porque vemos hoy en el periódico El Mundo: España refuerza la seguridad ante los ciberataques rusos. ¿Y sabéis cuál es la imagen de portada con la que ilustran que en realidad no es esta noticia, pero lo colocan dentro de la misma noticia, en la misma portada, una imagen de la entrevista de Puigdemont a Russia Today? La televisión de Putin promociona los separatismos, dice el periódico El Mundo. Y allí, en la noticia, el gobierno aumenta un 23% la plantilla del Instituto de Ciberseguridad, mientras el PSOE pide explicaciones sobre las injerencias extranjeras en la crisis catalana. ¿Por qué ha entrado el PSOE en este debate? También lo lleva el titular del periódico El País. El PSOE pide explicaciones por los ciberataques en Cataluña. El gobierno de Rusia advierte de que las acusaciones de injerencia pueden complicar las relaciones con España, dice el periódico El País, que también lleva en portada esa noticia que comentábamos. El Supremo dicta que un retweet puede ser apología del terrorismo. Por si no os ha quedado claro, quedáis todos avisados. Ya está lanzado en la... Esto lo añado yo, no lo pone en la portada del... Estaría bien, ¿eh? El periódico El País, estaría bien. Pablo, Internet, oyentes cafeteros, los oyentes hacen cosas. ¿Aló?
¿Hay alguien ahí? Mira, os llamo desde los mares del sur porque hemos fletado un barco pirata, unos españoles, ¿no? De estos que nos hemos ido afuera a ver como aventureros, ¿no? Y estamos ahí navegando entre la isla de Madagascar y la zona de los tamules, ¿no? del Océano Índico. Pero esto es broma, y claro. hemos analizado la situación catalana y hemos llegado a 3 conclusiones. La primera es los soberanistas van a sacar exactamente los mismos votos. La segunda es que el Partido Socialista de Cataluña y, por ende, el de España va a disputarse el voto de la derecha. Y la tercera es que hemos detectado que los comunes empiezan a comportarse como los demás políticos, puesto que están pidiendo a la Esquerra Republicana algo que ya ha hecho, que es abandonar el unilateralismo desde el momento en que se presentan a las elecciones del 155. Así que, chicos, están jugando a las sillas con nosotros, no nos estamos dando cuenta. Y desde aquí os proponemos pues que reventéis de cualquier manera ese tablero, pues porque si no vais a acabar donde nosotros, siendo unos piratas, lo cual no se iba tan mal. Pero bueno, no podréis volver a ver a vuestros seres queridos, lo cual se iba un poquito mal. Salud y anarquía para todos. Hombre, Me ha encantado este audio. Claro, eso... Primero porque me da mucha envidia, eso es lo primero, Claro, es que a mí... y que es muy fácil debatir desde allí. Porque, claro, tú estás allí tranquilamente, conversando con tu cervecita, imagino, también. Claro. Y... Pero qué injusta es la vida, Pablo. Vamos a ver, Pablo. Dime cuál es el próximo puerto y cuántas horas tengo para llegar. Tú dime si hay posible. Oye, así me fui al barco de Greenpeace. Mira, ahora, es verdad, ahora me siento un poco así. Me pilló de pronto, ya lo he contado esto, ¿no? Me estoy repitiendo. Nada, bueno, no lo repito. Bueno, igual alguien no lo escuchó, además me apetece contarlo. Pero en una etapa así en la que yo estaba un poco inestable, cogí y llamé a Greenpeace, vi que había un barco, abriendo el periódico, había un barco de Greenpeace, dije, oye, ¿esto se puede visitar? Me dijeron, no, pero si te plantas mañana, o esta tarde, no me acuerdo, pero fue una cosa como súper loca. En Menorca parte un barco y te puedes embarcar. Y entonces dije, pues tal como estoy escuchando, para allá que me voy. Fue una de las mejores experiencias. ¿No? Bueno, en pijama. Además estaba súper angustiado en esos días. Y de hecho a mí nunca me ha dado miedo volar, jamás. Y entonces me subí en el avión y me daba como... Pero luego la vuelta fue totalmente diferente. Ya vi que había gente que vivía así, que eso me fascinó. Dije, joder, estamos encerrados en mundos, en preocupaciones, nos creamos falsos fantasmas que nos persiguen por la noche y nos atemorizan. Los fantasmas cuando se nos despiertan. Y de pronto te das cuenta que no, que hay gente que vivía todo el año así, sentada en la cubierta de un barco con un papel en la mano anotando cuántos delfines veía ese día. Y dices... ¿De verdad hay gente que pueda permitirse vivir así? Así que, Pablo, te envidiamos notablemente. Nos encantaría un pequeño huequito en vuestro barco para hacer una serie de programas desde allí. Creo que es necesario, que la cafetera necesita claramente, antes de la implosión total, necesita un exilio oceanográfico. Sí, porque desde ahí seguro que es mucho más fácil. Desde allí se ve... Desde ahí se ve todo. Además, mucho está muy más bien, claro, porque ¿no? mira, Pablo... cada vez lo estoy viendo clarísimo. Porque estaríamos fuera de la jurisdicción internacional, lo cual nos permitiría hablar con una libertad... carente Seríamos de responsabilidad. un barco pirata de verdad. Claro, como radio encubierta. Estaríamos ahí en los márgenes de la ley. Necesitamos subir a... ¿Cuántos suscriptores necesitaríamos para hacer eso? Con 1 millón de suscriptores montamos un barco y nos situamos fuera... Hombre, eso está claro. Hombre, nos situamos fuera de los márgenes legales en una plataforma petrolífera de estas. No, porque eso es como un poco triste, ¿no? Un poco aislante. Mejor no sé. Un barco ahí navegando de puerto en puerto. Lo que pasa es que igual paras en un puerto y te detienen. No puedes hablar tampoco... Pero bueno, es una buena idea. Oyentes del mundo, mecenas del mundo, si no nos detienen, tendremos suerte. Millonarios del mundo, si queréis un barco flotando fuera de los márgenes comerciales y legales, no tenéis más que haceros mecenas. Es una Amancio Ortega. Podríamos hablar abiertamente de Amancio Ortega y decir cositas suyas o algo. Siempre todo muy solvente, ¿eh? Siempre todo muy solvente. ¿Estás escuchando La Cafetera? La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Pues tienes razón, la cafetera necesita un barco... Y una autocaravana, dice Ismael. Y una autocaravana. Yo también te digo que somos gente humilde, nos conformamos con una autocaravana. Uh-huh. Nos conformamos con una autocaravana, hombre, que sea un poco ancha, tampoco cuestión de ir muy apretados. Tenemos que caber ahí
Y la radio oceánica de Berlín. La radio oceánica, pues sería un planazo lo de Radio Cafeteras sin Fronteras. Mira, ya tenemos hashtags para cuando tengamos la gira. Pues Cafeteras sin Fronteras. También te digo que es un planazo coger un barco. Sí, lo que pasa es que igual hay gente que le molestaría, pero hacer el verano desde un barco. O sea, nosotros nos comprometemos a seguir trabajando todo el verano. Mira, dicen que si les toca, dice Fridomi, si me toca el euromillón os compro un barco. Vale. Oye, te tomamos la palabra. Tu nombre. Ay, le chocamos una botella de champán. Lo podemos bautizar con champaña. Con cava, sí, si quieres, para provocar a Zoido. Así, con cava catalán. No, porque diría, están rompiendo botellas de cava. Bueno, esto es la cafetera, ya está. En fin, es viernes, estás escuchando esto. Vamos a hablar de Rusia, que nos interesa mucho de verdad todo este tema, porque además nos retrotrae a la Guerra Fría, tiene todos los componentes para que se convierta en una noticia de información llamativa, interesante. Tenemos que hablar también ahora en el programa de Black Mirror, de ese primer episodio de Black Mirror. Así que, en fin, no os marchéis, continuad con nosotros porque esto es La Cafetera. Seguimos, Fridonia, nuestro grupo de referencia. Nos gusta mucha música. Aquí somos muy indies, muy folk, pero nos gusta mucho Fridonia. Hay criminales que proclaman tan campantes: la maté porque era mía. Así nomás, como si fuera cosa de sentido común y justo de toda justicia el derecho de propiedad privada que hace al hombre dueño de la mujer. Pero ninguno, ni el más macho de los supermachos tiene la valentía de confesar: la maté por miedo. Porque al fin y al cabo, el miedo de la mujer a la violencia del hombre es el espejo del miedo del hombre a la mujer sin miedo. Estás escuchando La Cafetera. Fernando Arancón, codirector del Orden Mundial, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, tenía muchísimas ganas de hablar contigo porque os seguimos con muchísimo interés en el programa, seguimos el trabajo que hacéis a través de Twitter, de las redes sociales, de la web. Y como estos días hemos estado hablando mucho, Fernando, de esta participación hipotética de Rusia en el discurso independentista, una forma de injerencia que ha estado siendo debatida. ¿Qué tal te suena a ti toda esta historia? Vosotros que sois expertos en esto, en análisis internacional. Bueno, lo cierto es que a lo mejor desde el mundo internacional lo naif sería pensar que los estados no intentan influir, no diría la palabra interferir o la palabra injerencia, sino influir en procesos políticos de terceros países en los que a menudo tienen intereses, sean económicos, sean políticos, sean geoestratégicos. Rusia, sobre todo en Europa,
cada vez tiene mayores intereses en Europa occidental, en un pulso que durante los últimos años se ha visto claramente en conflictos como el de Ucrania o incluso en la guerra de Siria, ¿no? Entonces, como digo, sería un poco inocente creer que Rusia no va a intentar influir en esta oleada electoral que hemos tenido en Francia, que hemos tenido en Alemania, que ha habido también esta crisis política que estamos viviendo en España, que quizás el año que viene va a haber elecciones en Italia. Rusia es un actor de peso a nivel regional y, al igual que los Estados europeos o incluso Estados Unidos han intentado influir en terceros países, incluso también en Rusia, como es lógico por sus intereses, lo mismo pasa con otros estados, ¿no? Al final, bueno, es ese pulso a escala global entre el que unos países y otros pues intentan poner la balanza a su favor. O sea que es verosímil la idea de que Rusia puede estar interesado en influir de alguna manera. Y el papel de las redes sociales, porque también nos llamaba mucho la atención, ¿no? Puede haber injerencias o participación o intencionalidad, pero las redes sociales como mecanismo de propaganda, hoy precisamente que vamos a hablar de Black Mirror aquí en el programa, pero como mecanismo de propaganda puede ser una herramienta eficaz hasta esos niveles que implique a un Estado. ¿Esto te suena verosímil? Sí, claro, al final la propaganda que hoy vemos no es haber inventado el fuego, ¿no? Antes se hacía a lo mejor vía televisión, vía radiofónica, con pasquines a través de publicaciones escritas, y hoy lo que ha dado el mundo digital, además de una enorme cantidad de información a la que podemos acceder, también es esa doble vuelta, ¿no? Que estados o actores determinados, solo hace falta recordar el caso del Daesh, ¿no? Que se movía con una soltura casi magistral desde el punto de vista comunicativo en redes sociales, pues los estados se mueven con total naturalidad y utilizan las redes sociales a su antojo. Rusia ha comprobado que sean bots o sean, llámese influencers, ¿no? Para las redes sociales, bueno, pueden poner la balanza mediática y por extensión política a su favor, o al menos desestabilizar la que hubiese en el país determinado. Bueno, el caso, dicen ahora que esta crisis de Cataluña ha tenido bots o cuentas con origen en Rusia y en Venezuela. Bueno, como digo, no es una cuestión de naturalizar, de no darle importancia, pero sí había que entender que los estados utilizan constantemente este tipo de maniobras, como también lo han hecho empresas, como también lo pueden hacer en un futuro otros grupos, y que hay que conocer, sobre todo, cuáles son estas estrategias y las consecuencias que tiene. Por tanto, sí, por supuesto que es verosímil. Me gusta mucho hablar contigo hoy, además, porque hoy el objeto del programa, en este videoforum que analizamos una película, hemos elegido el primer capítulo de la serie Black Mirror, de la primera temporada, que supongo has visto, ¿no? Sí, Black Mirror es una serie que me encanta, he visto todos los capítulos, sobre todo, y me gusta porque establece esa distopía que parece muy lejana, pero que si te paras un segundo a pensarlo no es tan lejana, ¿no? Y da esa doble vuelta de la importancia que tienen los elementos tecnológicos que utilizamos hoy en día, como los smartphones, Internet y demás, y ese papel perverso, ¿no? La cara B de las redes sociales y de los elementos tecnológicos. Y de la presión, de la capacidad de presionar de la opinión pública vía las redes sociales, pero también hay algunos momentos que luego comentaremos en el programa, pero muy interesantes, cuando dicen ya no podemos garantizar su seguridad, la presión social es brutal, pero es que es verdad que las redes sociales en ciertos momentos se han convertido en un elemento sustancial de algunas grandes movilizaciones sociales. Por ejemplo, lo hemos visto en las primaveras árabes, ¿no? Que hay ejemplos donde la movilización social también gira a través de las herramientas tecnológicas, ¿no? Sí, las primaveras árabes pueden considerarse como la primera revolución a gran escala que tienen las redes sociales, uno de los elementos de difusión principales, ¿no? Luego le seguirían, por ejemplo, la crisis de Ucrania, de Euromaidán, que derivó en una guerra civil, y luego hemos ido viendo cómo en las distintas elecciones que ha habido, las redes sociales se han convertido en un elemento fundamental de la comunicación política y un canal clave para que distintos estados o distintos poderes traten de modificar la agenda, ¿no? El caso de este capítulo de Black Mirror, al final, aunque esté el pobre primer ministro por ahí en medio, es una crítica demoledora a la sociedad como consumidor inconsciente de redes sociales y que al final se deshumaniza completamente todo a través de las redes sociales. No es un alegato, pero una crítica enorme a la deshumanización que puede generar
las redes sociales. Sí, bueno, y tenemos que analizar algún día, que a ver si convenzo aquí para hacerlo pronto, el último capítulo de la tercera temporada, donde también las redes sociales, la influencia de la opinión pública, de las críticas, se convierte el de las abejas asesinas, que esto, en fin, es destripar un poco, pero bueno, tiene, yo creo que se entiende al principio. Bueno, en todo caso, tenía mucho interés, Fernando, porque os seguimos de verdad de cerca, con muchísimo interés, valoramos muchísimo vuestro proyecto, nos gusta muchísimo, y habéis empezado ahora un crowdfunding. Compartimos, además, estamos muy hermanados también en la forma de financiación, que ha empezado ahora, ¿no?, el crowdfunding. Sí, empezamos el día 9 de noviembre y ya hemos superado esa barrera psicológica de los 10.000, ¿no? Al final nuestro objetivo tenemos un mínimo de 26.000 euros, lo estamos realizando a través de la plataforma Goteo y tenemos un óptimo de 40.000. Al final nuestro planteamiento es que, bueno, el mundo hispanohablante necesita un medio de análisis en castellano, ¿no? Si vemos, muchas de las noticias que nos vienen en el ámbito internacional son por el New York Times, por The Economist, por el Financial Times, por revistas como Foreign Policy o Foreign Affairs, pero sobre todo en la crisis que hemos tenido en el periodismo español, ¿no? que el ámbito internacional ha salido muy perjudicado, se ha quedado un vacío de que no hay nadie que cuente los asuntos internacionales en español, y en un idioma que tiene cientos de millones de hablantes, creo que es creemos que es necesario establecer esa referencia, ¿no? De, bueno, vamos a contar también el mundo en castellano para el mundo hispanohablante. Y además de una forma comprensible, contextualizada, que permita comprender también los conflictos y las raíces, la naturaleza de los sucesos, así que nos gusta mucho, por eso insisto que nos compartimos además la forma de entender este análisis, así que bueno, te agradecemos muchísimo, Fernando, que hayas participado en el programa, y tenemos que buscar puntos de conexión para hacer más cosas juntos, porque de verdad que insistimos que valoramos muchísimo vuestro proyecto. Fernando Arancón, codirector de El Orden Mundial, muchísimas gracias, Fernando. Gracias a vosotros. Y un abrazo muy fuerte también para Eduardo Saldaña. Un abrazo. Estás escuchando La Cafetera. Secessionist parties in Catalonia have wasted no time following the reconvening. Vamos a esta hora con información de último minuto. A esta hora en España, el ex vicepresidente del gobierno... En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del 64%. Rodrigo Rato is under investigation. Bueno, ya está por aquí como cada semana Pilar de la Peña. Muy buenos días, Pilar. Hola, buenos días a todos. Para analizar con nosotros, para tratar de analizar qué es lo que ha publicado la prensa internacional, cómo ha proyectado la imagen de España, y en estos días en los que hemos visto como tenía muchísimo protagonismo el asunto catalán, el debate catalán, y también en los últimos días este asunto que nos trata, lo de las acusaciones de injerencia a los rusos sobre el proceso catalán, ¿no? Esto ha tenido repercusión en la prensa extranjera. Ha tenido mucha repercusión, especialmente porque las denuncias del gobierno español las hicieron primero, luego salió Mariano Rajoy confirmándolas, pero primero las hizo el ministro de Asuntos Exteriores y la ministra de Defensa en una cumbre europea en Bruselas, en la que estaban todos los ministros de Exteriores y de Defensa, y el hecho de que España hubiera presentado esta denuncia en un evento de tan alto perfil ha llamado mucho la atención. Es decir, que hablara de injerencia, lo han recogido medios como la CNN, como el Washington Post, como The Guardian, el Swag, Reuters, es decir, muchísimos medios han hecho eco de esto. Es verdad que han destacado, ha coincidido además en el tiempo con una denuncia similar de Theresa May, de la primera ministra británica, que también ha acusado a Rusia de haber interferido en el Brexit en concreto. Hay ciertos matices, y también lo han destacado los medios internacionales, diferentes en la forma en la denuncia de Theresa May y en la denuncia desde España, ¿no? Theresa May ha sido mucho más crítica con el gobierno de Vladimir Putin, prácticamente directamente señalándoles. En cambio, todos los medios resaltan que España
ha evitado acusar tan directamente al Kremlin y se ha limitado a decir que había detectado que muchos de los mensajes de las cuentas falsas tenían origen en Rusia, en Venezuela, pero sí ha calado esta idea de que bueno, España considera que ha habido injerencia rusa en lo que fue el referéndum y en la campaña y un poco en todo lo que rodeó al referéndum del 1 de octubre. En todo caso, Cataluña sigue todavía en los medios internacionales, ¿no? Sí, como os decimos, realmente sigue todo el mundo muy pendiente de lo que puede pasar, de las pequeñas noticias sobre la actualidad diaria de Puigdemont, de los consellers, de quienes salen de prisión. Y luego hay análisis un poquito de mayor calado, ¿no? Nos han llamado la atención en esta semana dos, uno en concreto del Wall Street Journal, que lo firmaba Simon Nixon, que es uno de sus analistas económicos más prestigiosos y más conocidos, y que venía a decir algo así como que al final estaba habiendo un cambio de tendencia en la crisis, ¿no? Y que la estrategia que había seguido el gobierno español estaba dando ciertos frutos y, bueno, veía un poco de cambio de tendencia. También hablaba de tres aspectos que consideraba que los independentistas habían subestimado y que explicaban un poco que esto hubiera habido un cierto giro del apoyo en la opinión pública internacional. Decía, por ejemplo, que habían subestimado la reacción de los españoles partidarios de quedarse en España y la propia reacción del gobierno, ¿no? La determinación en aplicar el 155. También que habían subestimado o sobreestimado en este caso cuál podía ser la relación o la reacción de la comunidad internacional, y luego la fuga de empresas. Se considera que estos tres asuntos, bueno, explicaban un poquito por qué, digamos, había podido fracasar el intento de independencia o el empuje del movimiento. En cambio, Bloomberg, que es la agencia de noticias estadounidense, sostenía que lo contrario, ¿no? Le daba la sensación de que ni mucho menos había terminado la crisis en Cataluña, porque de hecho señalaba que todas las esperanzas de estabilizar la zona se habían puesto en las elecciones del 21 de diciembre y advertía que eran unas elecciones que estaban muy ajustadas, que todas las encuestas decían que no estaba claro lo que podía pasar, que había mucha incertidumbre y que le preocupaba o advertía que era complicado poner todas las esperanzas en lo que podía pasar ese día. Luego había también otro artículo que me pareció muy interesante y muy revelador, que intentaba profundizar un poquito en las posibles soluciones al conflicto. Era de Político, que es este digital estadounidense que tiene muchísima fuerza en Estados Unidos y que desde hace un par de años tiene una versión europea, en concreto en Bruselas, que ha adquirido mucha capacidad de influencia también. Y profundizaba en un artículo de su corresponsal aquí, que se llama Diego Torres, que hablaba de varias cosas interesantes, ¿no? Ponía, por ejemplo, sobre la mesa que la posibilidad de que la crisis catalana se resuelva con algún tipo de negociación en el que se dé más autonomía o un mejor, digamos, acuerdo fiscal a Cataluña existía, pero advertía que iba a ser muy complicada, entre otras cosas porque el resto de España, el resto de comunidades autónomas no estaban muy por la labor de conceder y de admitir que Cataluña consiguiera más privilegios. También decía que, por ejemplo, en el tema de la fiscalidad, Navarra y País Vasco tenían su propio régimen fiscal, pero claro, su peso en el Producto Interior Bruto era mucho menor que el de Cataluña, que cualquier acuerdo, cualquier cesión a Cataluña en este aspecto iba a tener implicaciones económicas mucho más gordas. Y luego daba dos datos, además dos datos basados en informes internacionales que eran llamativos y que quizá no son tan conocidos. Y es que en concreto decía que España era el segundo país más descentralizado del mundo, solo por detrás de Alemania, pero que, por ejemplo, estaba por encima de Bélgica, de Escocia, de Suiza, de Canadá, incluso de Estados Unidos, es decir, desde el punto de vista de descentralización. Esto eran datos del Regional Authority Index, que mide esta variable en países y en regiones, y que de hecho también decía que la región considerada más descentralizada del mundo es Navarra. Cataluña estaba también no tan arriba, es decir, estaba en la parte alta de la tabla, pero no estaba tan arriba, ¿no? Pero sí que es verdad que Cataluña estaba, por ejemplo, por encima de algunas regiones como Escocia, Valonia, estaba justo por detrás de Quebec. Es decir, esto eran datos un poco que analizaban esto. Bueno, luego se están abriendo camino otras noticias también, más allá de Cataluña, ¿no? En la prensa internacional. Sí, es verdad que durante muchos días les decía, yo es que no veo otras noticias sobre España que no sean de Cataluña. Y ahora sí que se empiezan a ver más cosas. De hecho, la semana pasada un artículo que no comentamos, que fue muy llamativo y que señalaba esto precisamente, que era de La Nación, el diario argentino, del corresponsal que tienen aquí, de Martín Rodríguez
Rodríguez Yebra, que hablaba de Puigdemont como el enemigo útil de Rajoy, porque venía a decir que gracias a la crisis catalana se estaba dejando de prestar atención a otras noticias tan importantes para España. Pues mencionaba, por ejemplo, la salida de prisión de Ignacio González, el hecho de que no se fuera a devolver, no se fuera a recuperar el rescate bancario y, sobre todo, ponía el foco en la declaración en la comisión parlamentaria del inspector Morocho de la UDEF, que prácticamente había reconocido que había una caja B y que señalaba que había ciertos indicios de que el propio Mariano Rajoy hubiera cobrado, ¿no? Denunciaba que no se estaba hablando de esto, a la vez lo comentaba. Es verdad que no tantos medios se han hecho eco de este testimonio, pero por ejemplo La Nación sí lo hacía. Y esta misma semana Deutschlandfunk, la radio alemana, también recogía, también decía esto, ¿no? Decía, hay vida más allá de Cataluña, y de hecho este testimonio sobre corrupción está poniendo bajo presión a Rajoy, porque vuelve a evidenciar y vuelve a señalar las acusaciones de corrupción contra el Partido Popular. También hay otros medios que han estado pendientes de otros asuntos. Por ejemplo, el Le Monde publicaba un artículo sobre la sequía en España, y el titular era nada menos que "El Tajo se muere", ¿no? Denunciaba un poquito los problemas que hay en el Tajo, resaltaba que es verdad que España vive la peor sequía de los últimos 20 años, aunque en el caso concreto del Tajo también había un problema con la política de trasvases, pero denunciaba que uno de los ríos, o el río más largo que hay en la península ibérica, atravesaba una situación crítica, ¿no? Por fin ya empiezan a fijarse en más cosas que no sea solo Cataluña. Y después, en otras noticias que no están relacionadas con España, ¿qué noticias han tenido repercusión en la prensa internacional? Pues el golpe de Estado de Zimbabue ha tenido bastante repercusión. El hecho de que haya sido en Zimbabue, en un país de África, que normalmente es el continente que menos atención o que menos se sigue en los medios internacionales, pues es revelador, ¿no? Ha llamado la atención. Es verdad que todo lo que rodea este golpe de Estado está un poquito en penumbra. Es complicado saber realmente lo que ha pasado, y los medios internacionales están todavía un poco a la expectativa. Sí parece que no es un golpe de Estado al uso, incluso se está señalando que puede haber una cierta implicación de la mujer del presidente, ¿no? Del presidente Robert Mugabe, su mujer Grace Mugabe, que ya era una figura bastante controvertida, pues se la está señalando como alguien también ahí en la sombra. Ha llamado mucho la atención, y dentro de todo alegra un poquito ver que los medios prestan atención a África, que ya os digo que es el continente que menos sale. Luego hay otro aspecto, otra zona del mundo que sale un poquito más a menudo, pero también con cuentagotas, es Arabia Saudí. La semana pasada creo que comentamos aquí, ¿no?, que la purga que había habido con la detención de varios miembros de la familia real había llamado la atención. Y esta semana una cosa que se ha puesto de relieve es la peculiar o la preocupante situación en la que puede estar el presidente del Líbano, porque hay indicios de que puede estar, algunos medios incluso hablan de rehén, parece que está retenido en Arabia Saudí. Todo el caso es muy extraño. Por lo visto, Said Hariri, que es el hijo del histórico presidente del Líbano, Rafik Hariri, le llaman de Riad y se va a Riad y lleva 2 semanas sin abandonar Riad, y no se sabe muy bien en condición de que está. Además, ha habido una entrevista que le han hecho en una televisión libanesa en la que su aspecto era un poco extraño. Incluso muchos medios han señalado que entraba una persona y se quedaba como paralizado. Ahí hay muchas especulaciones y una cierta preocupación, un cierto interés, porque da la sensación de que Arabia Saudí está llevando a cabo una especie de pugna o de batalla en la sombra por el liderazgo. Y bueno, en Líbano están preocupados porque de momento están sin primer ministro, que le tienen ahí en Riad. Bueno, pues Pilar de la Peña, vamos a comentar este primer episodio de Black Mirror. ¿Te quedas con nosotros para Sí, para me encantó, además. Es tan impactante. Pues continuamos aquí ahora, enseguida, en la cafetera. Muchísimas gracias, Pilar. A vosotros. Ahora mismo bajo. ¿Qué ha ocurrido? Susana. ¿Susana? La princesa Susana. Soy Susana, duquesa de Beaumont, popularmente conocida como Princesa Susana. Primer ministro Michael Carroll, mi vida. Mi vida depende de usted. ¿Pero qué hace? Continúe. Primer ministro, llegados a este punto, creo que es importante decir que estamos seguros al 100% de que en efecto es la princesa Susana. Bueno, Black Mirror, no se me ocurre un mejor plan para este programa, para la cafetera, que analizar en compañía de los oyentes.
una serie tan provocadora, pero a la vez esta distopía que plantea, este futuro tan aterrador que plantea, pero que en cierta forma es tan verosímil, que vemos con... quizá de ahí lo poderoso de la serie, que es tan verosímil, tan perfectamente creíble que ese escenario se pueda dar, no tanto el anécdota en concreto que ahora comentaremos, pero siguen con nosotros María.es, María y Pilar de la Peña, que os ha gustado. Pilar, tú confesabas que sí, que a ti te gustó, ¿no? A mí me gustó, desde luego me dejó mucho en qué pensar y me sorprendió, que es una cosa que se agradece siempre en una serie de televisión. A mí me asustó porque lo vi como no tan verosímil que podría pasar cualquier día aquí en este mundo en el que vivimos. Claro, luego hay gente que escribían, algunos oyentes decían, bueno, a mí lo que no me parece posible es el supuesto que plantea, o sea que... Porque la historia es la siguiente. Reino Unido, la princesa de Inglaterra es secuestrada y entonces se plantea un dilema. El secuestrador pide que el primer ministro haga un acto que le avergüence de tal dimensión, que sea gigantesco, que esté retransmitido por televisión y que consiste en practicar sexo con un cerdo. Y amenaza con matar a la princesa si esto no se lleva a cabo. Y además lo que observamos en esta serie, que es una serie que se llama Black Mirror porque al teléfono móvil se le conoce como Black Mirror porque es como un espejo negro donde la gente muchas veces se mira. Entonces la serie en casi todos sus capítulos plantea cómo está cambiando la sociedad por las nuevas tecnologías, ¿no? Y entonces este capítulo concretamente habla de la influencia de las redes sociales en la opinión pública y de cómo poco a poco la opinión pública va forzando al primer ministro a tener que plantearse en un supuesto que nacía casi como una cosa absurda, se termina convirtiendo en un hecho de obligado cumplimiento, ¿no? Por la presión social tan fuerte a la que se va enfrentando. Demanda que contiene son genuinos. ¿Qué demanda? Lo que Susana dice después le concierne directamente, señor. Póngalo. Solo hay una demanda. Y es muy sencilla. A las 4 en punto de esta tarde, el primer ministro Michael Callow debe aparecer en directo en la televisión británica, en todas las cadenas terrestres y vía satélite. Y... no. En todas las cadenas británicas terrestres y vía satélite. Y tener relaciones sexuales completas no simuladas con un cerdo. No lo entiendo. Y ahí se crea el primer dilema. Hay un plazo de tiempo de obligado cumplimiento, hay unas características muy concretas a través de las cuales debe ser filmado ese hecho y una sociedad que empieza a recibir a través de los medios de comunicación informaciones sobre esto que está ocurriendo, ¿no? El primer ministro al principio dice que en ningún caso se plantea que eso vayan a hacerlo. Bueno, de El hecho... vídeo acaba con una serie de especificaciones técnicas para la emisión. ¿Quién es? Estamos comprobándolo con nuestros agentes, recopilando una lista de sospechosos. Entre tanto, la demanda se ha hecho y no hay mucho tiempo para formular la respuesta. Pues no voy a follar con un cerdo. Primero, eso no va a pasar. Pues claro. Desde luego, señor. ¿Hemos entablado un diálogo con esa No persona? podemos. No hay dirección de email, ni palabra clave, ni canales para la negociación. Vale, nos centramos en encontrar a Susana, ¿eh? La recuperamos y el cómo se haga me da igual. Paremos esto ya. Le aseguro que todo el mundo está en ello. No todo el mundo. Que sea un equipo reducido. Esto no puede difundirse. Y que se aleje de la prensa como si estuviera en Júpiter. Ah, está hablando para un mundo que ya no existe. Como si fuera posible limitar el efecto expansivo de una noticia con las redes sociales, con gente que camina por la calle y de pronto con su teléfono móvil fotografía operaciones policiales, como si fuera posible controlar a la opinión pública en un mundo totalmente descentralizado, ¿no? Bueno, este es el supuesto que plantea, que aparentemente es muy absurdo. Yo cuando he citado a algunos amigos para verla, porque es una serie de referencia, cuando les decía, pero esto es absurdo, al principio. Pero te va metiendo tanto en la historia, te va sumergiendo tanto en los límites que tiene
el primer ministro para decidir, para salirse de eso, que al final acabas entrando en el discurso, dices, la complejidad del tema, ¿no? De hecho, es muy llamativo que los propios asesores, a pesar de que en ese corte están un poco ahí a la expectativa, pero al principio los asesores les recomiendan, dicen, no, es que todas las encuestas de opinión pública están en contra de que lo haga, ¿no? Cuando empieza a plantearse el tema, pero es verdad que está tan bien contado porque dices al principio, ¿quién va a hacer, cómo se van a tomar en serio una amenaza como esta? Pero realmente vas viendo cómo va evolucionando, digamos, la presión a la que se ve sometido el primer ministro, sobre todo por los comentarios de la gente en las redes sociales, ¿no? Todo va cambiando de foco con tanta rapidez que al final termina siendo poco a poco pues la opinión mayoritaria, no, es que debería hacerlo. Bueno, de hecho, yo creo que el gran problema que acaba teniendo este presidente y por lo que acaba sometiéndose a hacer lo que le han pedido, es porque se intentan solucionar con métodos tradicionales, se intenta solucionar algo tecnológico, ¿no? Algo que ya les ha sobrepasado, que es lo que decías tú, Fer. Pero luego también se ve cómo no solamente los medios influyen en la opinión pública, sino que la propia opinión pública, lo que decías tú, Pilar, también empuja a los propios medios e incluso al propio gobierno, que acaba diciendo que no, que es que esto hay que hacerlo porque las encuestas son las encuestas, ¿no? Sí, esto lo vamos a escuchar porque no solamente las encuestas, llega un momento que la presión de la opinión pública es tan fuerte que le dice ya no le podemos garantizar ni su seguridad ni la de su familia, porque efectivamente la presión empieza a ser brutal. Primero se convierte en un debate en los medios de comunicación y se especula mucho con este asunto. Han raptado a la princesa Susana. Me has dado un susto de la hostia. Y hay un vídeo en YouTube. A trabajar. Y vía satélite. Tener relaciones sexuales completas no simuladas con un cerdo. Ni hablar. Eso es falso, fíjate. No lo entiendo. Y nos salen las noticias. En medio de la crisis económica que afecta al país. ¿Y cómo se describe esto? ¿Un acto indecente? Todo el mundo ha visto el vídeo y conocen todos los detalles. Si mencionamos el bestialismo antes de tiempo, la Ofcom se va a cabrear. Que le den a la Ofcom. Tenemos orden de no difusión. Pero haremos Cumpliremos algo que la pueda. orden de no difusión. No era Es un día excepcional. El vídeo del secuestro ya ha sido visto por más de 18 millones de personas. Las redes sociales arden y se calculan unos 10.000 tweets por minuto. Así que mientras esperamos a que Downing Street emita una respuesta formal, no cabe duda de que el país está expresando su opinión. No creo que nadie deba prestarse a esa humillación bajo esa clase de amenaza. No lo soporto, no he podido ni ver. Personalmente, yo no lo veré. Piénselo, es horrible. Es asqueroso si lo piensan bien. La opinión pública, primero, se muestra absolutamente contraria a que nadie ponga en cuestión al gobierno así. Las tertulias especulan, los programas del corazón y se introduce esta forma de pseudo-opinión, de pseudo-información a través de ciertos programas de televisión. Las tertulias especulan. O sea, no se me ocurre nada ni remotamente parecido. Es una forma nueva de terrorismo islamista. No es terrorismo islamista, desde luego. Exigir un cerdo es del todo Pues esa es aborrecible. justo la idea. Hacer el amor a un cerdo. ¿Hacer el amor? Que se dejen de detalles escabrosos. No podemos descartar No nos detengamos. Los todólogos opinan, los cuñados participan y a partir de ahí va creciendo el debate público, el debate social, que a partir de ese momento tiene un gran entretenimiento, que consiste básicamente en criticar lo que está ocurriendo y... Bueno, antes decíamos que la opinión pública empujaba a los medios, pero bueno, también es verdad que en el momento en que los medios de comunicación deciden saltarse la norma, por así decirlo, del gobierno y difundir la información, están influyendo directamente en que la gente se posicione. Claro, Tienen es que todo se posicionarse, retroalimenta, eso porque como obligatorio. La responsabilidad de los medios es máxima. La responsabilidad de los ciudadanos es máxima también. La responsabilidad de las autoridades es máxima. Pero de fondo tenemos como telón un mundo cambiante, complejo, lleno de múltiples dificultades, no solamente técnicas, sino también de nuevos comportamientos sociales, de nuevas formas de entender todo esto. Sobre todo porque es verdad que el debate, los medios de comunicación no pueden no tratar un tema en el que ya está circulando por redes sociales, plantea un auténtico desafío en toda regla al gobierno, está en juego la vida de una princesa o de cualquier ciudadano. Es decir, al final, si es verosímil, por además algunas de las cosas que pasan luego, que parecen en ese momento que la vida de la princesa está en riesgo, pero sobre todo es ese intento de controlar el mensaje que ya no es posible con este mundo en que vivimos, y hemos tenido muchísimos ejemplos últimamente, ¿no? Que al final a través de las redes sociales o a través de distintos canales se va abriendo paso
la información, la gente va teniendo acceso, y lo importante, quizá lo que plantea es decir, estar preparado y tener respuestas, a lo mejor quizá para simplemente cambiar el foco, porque eso es un poco lo que se va haciendo y lo que termina forzando al primer ministro a hacerlo, ¿no? Pero me parecía interesante esto, ¿no? Como esa capacidad, además, porque las redes sociales también van muy rápido, son muy cambiantes. Quizás si el primer ministro hubiera seguido la estrategia de Rajoy, de dejar que esto... Bueno, no, pero probablemente no sé, habrían asesinado... bajo el supuesto en el que nace la situación, habrían asesinado. Es posible, pero es interesante cómo va cambiando, ¿no? El foco. Al principio todo el mundo decía, es que no lo puede hacer, es que es inadmisible que lo haga. Claro, hablamos plantean en un escenario con una sociedad británica, mayoritariamente gente formada, o sea, se les ve gente... Bueno, hay escenas de un hospital, ¿no? Que están comentando desde el hospital los trabajadores pues lo que está pasando, ¿no? Y ven todo lo de las encuestas y van opinando. Una visión sobre la democracia y sobre la dignidad de las instituciones, y de ninguna manera se va a arrodillar, estaría bajo una amenaza, estaría bueno, ¿no? Pero todo eso, la opinión pública va girando. Porque claro, alguien decía, bueno, ¿qué pasaría aquí si Leticia Ortiz hubiera sido secuestrada y alguien hubiera pedido que Mariano Rajoy hubiera practicado sexo con un cerdo? Bueno, todo esto suena muy irónico hasta que pasa en una sociedad, ¿no? Y luego además todo el mundo opina, no solamente opinan los republicanos, opinan también los monárquicos, y además opina la sensatez, y entonces de ninguna manera pueden hacer esto. Hasta que se plantea una nueva entrega, un nuevo fascículo. Tiempo limitado, ¿eh? El cronómetro sigue corriendo. Le ha llegado esto, lo dejaron en recepción. Gracias. Lo dejó un mensajero. 20 segundos al final. Gracias. Conecte esto. Se acercó el secuestrador a la princesa cuando hacía una visita. Jack, llame a la policía. ¿Qué? ¿Yo? Cójalo. Que alguien lo grabe antes. ¿Qué coño es esto? Les di unas reglas, dije que sin trampas. Rod insensato, por favor. ¡Joder! Tenemos últimas noticias. Un dedo seccionado, presuntamente de la princesa Susana, ha sido entregado en UKN, junto a un vídeo que, al parecer, muestra al secuestrador cortándoselo a la princesa. No me jodas. Así que ahí se introduce un nuevo elemento. Los medios primero intentaron engañar al secuestrador, el gobierno, a través de un vídeo montado, pero los medios empiezan a interactuar, empiezan a rebasar las líneas de la responsabilidad, lo convierten todo en espectáculo. Paralelamente, la sociedad también está pidiendo una justicia, una hipotética justicia en masa, y a partir de ahí todo se descontrola, y las redes sociales también cambian de opinión. Tenemos un problema. ¿Con quién? Con nadie. Hace unas horas la opinión pública respaldaba al primer ministro Callow, y solo el 28% del público creía que accedería a la extraña e ilegal petición. Pero a la vista de estas imágenes y con el envío del dedo seccionado de la princesa a UKN, la idea está cambiando. Será humillante, pero nada comparado con el sufrimiento de ella. Con la aparición del dedo es que tiene que hacerlo. Bueno, aquí vemos como hay un punto de inflexión que, bueno, y también a raíz de esto se ve cómo la gente va cambiando de opinión, pero también hay un elemento, y es cómo se está tratando el tema del dedo en los medios de comunicación, ¿no? Que se trata desde el morbo, y desde el morbo que lo que va a hacer es presionar al primer ministro para decirle, mira, es que ya han cortado el dedo de la princesa, aquí tienes que actuar. Y entonces, pues esas medidas de presión van saliendo de los medios de comunicación, van introduciéndose en la opinión pública y acaban en el gobierno, que acaba presionando a su propio primer ministro porque ya no hay alternativa. Sí, es interesante esto porque además, claro, lo del tiempo es bueno, ¿no? El factor tiempo es verdad que está, cuando sabes el final de la serie, todo además adquiere una nueva lectura, pero en ese momento es verdad que es un desafío tal que el desconcierto es tan absoluto. Al principio, además, la mayor parte de la gente se lo toma a broma hasta que aparece el dedo. El dedo es como lo que le da verosimilitud, y eso va condicionando los debates, y a veces son pequeños detalles los que hacen que cambien la opinión
pública, cómo la gente que pensaba una cosa de pronto por un pequeño detalle gira, ¿no? Eso suelen ser además detalles morbosos o detalles pues muy llamativos. En este caso, claro, que le seccionen a un dedo. Además hay un vídeo, cómo los medios están hablando del vídeo. Yo estoy viendo también algunos medios españoles, claro, que me estoy imaginando cómo lo tratarían, y es que lo veo tan verosímil. Sí, es que yo creo que es lo que está muy bien retratado en la serie, que es que uno lo ve y reconoce perfectamente conductas habituales de medios de comunicación en España. Y esto, claro, resulta verdaderamente inquietante, ¿no? Aquí llevado al extremo, pero uno se plantea cómo habrían reaccionado y sobre todo eso, el grado de responsabilidad. Y también una cosa que a mí me inquieta mucho, me preocupa mucho, la facilidad para la distracción de los ciudadanos, que convierten esto en un problema de máximo nivel, de máxima importancia en ese momento, y de pronto cambian de canal y seguimos viendo el fútbol. Y esto, y dices, la importancia, pero que es de extrema gravedad, que están dispuestos a matar por lo que están viendo en televisión, pero después cambian y bueno, y ahora les contamos la última novedad del matrimonio, no sé qué, no sé cuánto está. Y luego, las preocupaciones, claro, ¿no? el ejemplo del proceso que se sigue, ¿no? Hay un proceso de presión que acaba en una actuación política, que es lo que decíamos antes, y luego también la mujer del primer ministro le acaba diciendo que al final la gente lo que quiere es la humillación y el morbo, y esto se lo dice al principio del capítulo, le dice, ten cuidado porque la gente va a querer humillación, la gente queremos ver morbo, y esto al final va a acabar presionándote. Él dice que no, pero al final se acaba viendo que sí, ¿no? Y luego también las caras de la gente, ¿no? Cuando acaba viendo el vídeo, que al principio están como animados porque quieren verlo, quieren ver ese capítulo de esa serie que al final es su primer ministro, pero luego se dan cuenta y salen las caras de amargura, de tristeza incluso, y bueno, yo creo que ahí se muestra muy bien. Saludos, Resistencia. Supongo que la mayoría de gente hablará de cómo la audiencia crítica se suma al morbo de una manera masiva, así que por señalar alguna que otra cosa que apunta a este capítulo interesante para reflexionar, es como la chica de la prensa que llega a hacer sexting para conseguir una noticia, nos muestra un mundo en el que eres capaz de venderte por trabajo de una manera totalmente acrítica también hacia tu propia persona y tu propio valor simplemente por dinero, y como por filmar 4 cositas pues termina de una manera tan negativa. Creo que también es una cosa para ver cómo no nos valoramos y que el olor del dinero muchas veces nos guía hasta límites insospechados sin pensar en las consecuencias. Un abrazo. Está muy bien esta valoración de Filosofía Perdida, porque lo que habla es de la ausencia de respeto individual, colectiva, a sí mismo. Es muy interesante, ¿no? Porque efectivamente este capítulo de Black Mirror coloca el foco en muy diferentes lugares. Bueno, una cosa que a mí, y que además compartimos aquí en el equipo, nos llamó especialmente la atención, fue porque al principio decías, bueno, vale, la opinión pública dice, pero la opinión pública que diga. No, pero llega un momento en el que el partido empieza a presionar al primer ministro, porque las encuestas han cambiado, pero ya no solo es una cuestión política o de victoria electoral no, es que le dicen, ya no podemos garantizar su seguridad, porque el nivel de agresividad es tan salvaje que esto puede acabar en disturbios. No va a pasar. Para el público. Me da lo mismo. Para el público. Sería usted un hombre, sinceramente, de popularidad cuestionable, renunciando a su vergüenza por la vida de una joven. Ni siquiera la va a liberar. Seguro que ya está muerta. Y si no lo está, la matará y subirá el vídeo. Todos lo verán. El mundo lo verá. Estaremos al borde de la insurrección y usted será destruido, se lo garantizo. Totalmente destruido. Lo confirman las encuestas. No solo caerá en desgracia políticamente, será un individuo despreciado. El público, Palacio y el partido insisten en que el público rehúse. Y me han advertido de que no podrán garantizar su seguridad física, ni la de su familia. Pero... ya tengo preparada la emisión. No puedo. Lo siento, Michael. No está en sus manos. No está en sus manos. Bueno, y claro, esto deriva en que finalmente tiene que practicar sexo con el animal delante de las cámaras de televisión. Como vemos, el coche del primer ministro está atravesando Londres. Lo va a hacer. El mundo está bien jodido. Y ahora parece dirigirse al oeste, hacia los estudios Bankside. Hemos reforzado la ley.
Después de medianoche será delito almacenar imágenes grabadas o fijas del evento. Siguen aplicando esa visión. Avisando a la gente para que no lo vea. Una especie de tono que causa náuseas. Estamos cumpliendo las normas estipuladas, así que debe continuar. Tendrá que llegar hasta el final. Hemos situado ayudas visuales que quizá le ayuden si tiene problemas. Es un plato cerrado. Bueno, os podéis imaginar, claro, no es nada agradable y se percibe perfectamente la angustia de los interlocutores, del propio primer ministro. O sea, se ve claramente todo, está muy bien retratado en ese escenario que plantea, ¿no? Ha vuelto, la tenemos, Susana. ¿La han soltado? Deambulaba por el centro de la ciudad, sedada. No recuerda nada, pero está ilesa. ¿Y el dedo? No es suyo. El ADN dice que es de hombre. ¿Qué? Hay otra cosa. Hay un vídeo suyo de una cámara de vigilancia a las 3:30. Parece que la soltaron 30 minutos antes de que pasara. ¿Por qué? Supongo que sabría que todos estarían viendo la tele. O sea, que es una declaración. Señora. De eso se trataba todo esto. De confirmar algo. Deberíamos... Perder esa página del informe. Y efectivamente se confirman muchas cosas. La ausencia de moral, se confirma la espectacularización de los sucesos, de lo que ocurre, incluso también cómo se convierte en espectáculo la vida, el destino de la gente, la humillación de la democracia, capaz de ser puesta de rodillas, avergonzada públicamente, retratando algo, y esto concluye además con un mensaje. Todo se trataba de una... Hay spoilers a lo largo de todo el programa, y esto ya lo saben los que escuchan habitualmente esta sección, pero al final todo se trataba de una propuesta supuestamente artística. Hoy hace un año que el artista galardonado con el premio Turner, Carlton Bloom, obligó al primer ministro a cometer un acto indecente con el audaz secuestro. Al llegar el aniversario, un crítico de arte ha causado controversia al describirlo como la primera gran obra de arte del siglo XXI. Pero mientras los comentaristas culturales debaten sobre su significado, es innegable que con una audiencia global de 1.300 millones de espectadores, fue un evento en el que todos participamos. No obstante, el incidente no logró destruir al primer ministro, que actualmente tiene un índice de aceptación 3 puntos más alto que el del año pasado. Damon Brown, UKN. Jane, por favor. Y destruyó su matrimonio. A lo mejor salvó los índices de popularidad. A lo mejor no se produjo el secuestro de la manera en la que habían contado los medios. A lo mejor no le cortaron un dedo de la forma en la que la gente lo había creído. A lo mejor el comportamiento indecente de miles de personas apoyando a través de televisión que eso tuviera lugar, porque su propia opinión hacía que eso contribuyera a que eso pasase. Pero todo eso, claro, queda la inmoralidad apoyada por miles de personas de forma voluntaria e involuntaria, ¿no? Brutal capítulo de Black Mirror, ¿no? Y luego que también podemos trasladar a la actualidad sobre los tiempos de la política, ¿no? De lo fácil, relativamente fácil, que es que la gente pase página respecto a sus líderes políticos, ¿no? Que hace un año pues este señor se enfrentó y quedó totalmente humillado ante su pueblo, ante la sociedad, pero ahora, bueno, pues aparentemente, al menos delante de las cámaras, su vida es genial, sigue siendo primer ministro, sigue teniendo unos altos índices de popularidad, incluso mejores, y bueno, y de cara a las cámaras, pues con su mujer está muy bien. Pero sí que es verdad que luego siempre quedan pozos de todo esto, y los pozos que vive este señor es que con su mujer pues nada volverá a ser lo mismo. Lo que pasa es que a mí lo que me parecía interesante también del capítulo es que plantea muchas cosas, ¿no? Cuando estaban diciendo todo la propuesta artística o el desafío artístico que plantea el artista, que luego se suicida después de su obra, era en realidad preveyendo perfectamente cómo iban a reaccionar los políticos, los analistas, todos, y en realidad van siguiendo el guión, ¿no? No están preparados para afrontar un reto como este, ni están preparados para afrontarlo en las circunstancias actuales de cambio social, de redes sociales, todo lo que esto implica, y entonces todas sus respuestas son muy convencionales. Es lo que yo decía antes, ¿qué hubiera pasado si hubiera seguido digamos, la estrategia de Mariano Rajoy de dejar que pasara las cosas, ¿no? Dejar que se fuera un poco
un poco pasando. Pues seguramente hubiera pasado algo, pero vamos, al final termina incluso con un índice más alto de popularidad, con lo cual... Bueno, plantea dilemas muy interesantes este capítulo de Black Mirror, el himno nacional... primer episodio de esa serie que nos va a dar que hablar muchos otros episodios, porque cada uno es diferente, no es una serie interrelacionados unos con otros, lo único en lo que convergen es en las nuevas tecnologías y en los cambios sociales. Bueno, con esto acabamos el programa, dejamos a la gente con el desasosiego para la reflexión el fin de semana, pero también sobre las reflexiones sobre la opinión pública, la necesidad también de tener un mínimo grado de actuación moral, de comportamiento moral y... pues ahí cada cual que haga el proceso. Muchísimas gracias a todos por vuestra participación. María, Pilar, muchísimas gracias. Muchas gracias. Lo mismo digo. Y a todos los oyentes, nos escuchamos el lunes en este ejercicio. Os damos las gracias por la participación en este ejercicio colectivo que supone el Videoforum. Nos vamos, el lunes más. Estás escuchando La Cafetera. Si lo estás haciendo, eres la Resistencia. Y no estás sola. Buen fin de semana. Adiós a todos.